¿Qué te despierta como ideas, como un juego intelectual, como intuición, si el título de una obra artística, una novela, una pieza musical, algún cuadro, etcétera, se llamara La sangre enemiga? Me parece que de inmediato pues pensaríamos justo quizá en enfrentar al ejército enemigo, a los guerreros que nos van a atacar, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el título de nuestra novela de hoy, una extraordinaria novela de un magnífico, magnífico autor que tendríamos que revisar con muchísima mayor atención y con mucha mayor continuidad. Este es uno de los textos que yo siempre recomiendo. En general, este autor es uno de los que puede ayudar muchísimo a dar el paso a convertirnos en muy buenos lectores. Si por ahí algún todavía traes batalla con que sabes que no me gusta tanto la lectura, me cuestan trabajo algunos, ya no se diga si en la preparatoria tuviste la mala fortuna de entrarle al programa como tal de literatura que nos pedía leer la Odisea o la Iliada y las tragedias griegas, pero sin una buena guía, sin una buena situación, sin un buen canal para ir encontrando el gusto y el sabor maravilloso de esas grandes obras. Este autor, esta novela en particular, puede ayudar muchísimo a ir generando ese paso, porque nuestro autor trabaja todas las situaciones literarias, como esta que ahorita te voy a explicar, de que implica la sangre enemiga, pero, pero es muy concentrado en su historia. Él siempre tiene algo que contar y quiere que eso que sea contado justo se entienda, justo se comprenda, que esté bien contado. Si a partir de que ese rigor, de que lo que te voy a decir lo estás comprendiendo, te está gustando, está bien contada esta historia, está bien contada significa que mi interlocutor, mi lector, mi espectador la comprende, entonces utilizo solamente en ese sentido los recursos literarios que sé manejar, que sin duda nuestro autor sabe manejar de tal manera y con tal maestría que muchos de ellos incluso pasan desapercibidos, a diferencia de estas obras tremendas, importantes sin duda alguna, pero que están como casadas con la búsqueda, que el valor como tal literario está como en el hacerla difícil, como el cómo te complico la lectura para que me sigas, casi a veces pelearse con el texto. No es el caso del maestrazo Luis Espota. Luis Espota y esta novela, La sangre enemiga. Al maestro Espota ya lo hemos trabajado aquí en este canal de Master Vidal en YouTube con dos joyas, con Casi el Paraíso, uno de sus clásicos, y con ay, perdóname, eh, la fuerza del trueno, la fuerza del trueno. Creo que es que estoy con mi espantosa letra. La víspera, perdóname, la víspera, que va de fuerza a víspera. La víspera del trueno, ya la recordé. Esas dos novelas las tenemos desarrolladas aquí en Master Vidal en YouTube y hoy vamos a completar una tercera e incluso hay un par de novelas ya formadas que te voy a presentar. Tendríamos que pasar por el clásico, la otra gran situación del maestro Espota con la hora 25, pero ahí vendrán paso a pasito. Vamos a trabajar pues hoy con La sangre enemiga de Luis Espota. Hoy es viernes 11 de marzo del año 2022. Entonces, Espota es un autor que hay que entrarle, que hay que trabajar. Es un autor que no está como en los grandes, no está en las grandes ligas de la literatura mexicana. Me parece que de manera muy injusta, sobre todo por ese asunto que pareciera muy lineal, pareciera que no juega con sus elementos literarios, ¿no? Pareciera que el tipo a la hora de contarnos la historia es tan básico que lo logra, pues, que nos cuenta la historia, pero que no se adorna, que no tuviera búsqueda, que no haya un asunto ahí intelectual de una propuesta que haga notar que la obra también tiene juegos literarios y etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí los tiene, pero creo que también en la honestidad del maestro Espota, en tanto que pensaba, seguro el tipo tenía programas de televisión, hacía entrevistas de radio, veía un mundo tan necesitado, un México tan necesitado, no de adornos literarios, no de una playa de autores que andan en las grandes ligas en Nueva York o en las grandes editoriales en Europa y en el mundo, sino gente que
que provoque a motivar, que provoque, que motive a acercarse a la lectura, que provoque que yo me encuentre con esta novela y diga, quiero leer otra así, así de clara, así, así de, híjole, es que sencillo, es una cosa que, así de básica, porque la estoy comprendiendo. Y poco a poco, una vez que lea esta y lea otra, entonces poco a poco yo mismo, a un ritmo que tendrá que ver con mi propio ritmo de lectura, iré penetrando, iré creciendo en la complejidad de la manera de contar una historia cuyo fin es ese enterarme, esa narrativa con respecto a lo que está sucediendo, que además nos refleja de manera muy fiel un México de finales del siglo pasado, del siglo XX, sin duda todavía perfectamente actualizado, y mucho de este paso, por ahí hay otros autores, Mariano Azuela, y en fin, muchos autores de este paso de estas ciudades, si no recién nacientes, estas ciudades que siguen teniendo hasta la fecha un sustrato muy campirano, un sustrato de gente del pueblo, un sustrato y que se ha ido convirtiendo sin duda alguna también en un sustrato de gente muy ignorante, con valores muy básicos y con una manera de ganarse la vida muy violenta, como el último escalón de una escalera que diríamos casi en términos económicos que va del verdadero infierno a las capas más superiores, más desahogadas. Esta escalera bañada de valores tremendos, de corrupción brutal y en el caso en concreto de la sangre enemiga, de valores muy básicos, de somos tú o yo, y entonces evidentemente si entre tú y yo está solo un lugar existencial, pues te vas a ir tú al precio que sea. La sangre enemiga en este caso es un juego, la sangre enemiga es mi propia sangre, en mi sangre está el enemigo, o mi enemigo es mi propia sangre, que eso también es muy lindo. Mi enemigo es igualito a mí mismo, en un nivel simbólico que la novela no desarrolla, no apunta, pero que sin duda ahí está como parte del hervor que generó este sabor de esta novela, este caldo de cultivo de esta novela, ahí está en nosotros mismos, ¿no? Es nuestro propio enemigo. Entonces, bueno, vamos a entrarle con las tiradas que he reservado para ti. Algunas son largas, así que ten un poco de paciencia. Si te cansa, ponle un pausa y retomas. Nada, pues, que nos lleva aquí 5 minutos de lectura, ni mucho menos. Pero a diferencia de otras, donde en 2 o 3 frases puedo compartirte acá en la narrativa del maestro Espota, hay que hacer un ligue relativamente más largo. Arranca la novela diciendo, en un contexto muy interesante, bueno, recordemos también que Espota generó mucha literatura para cine. Y la verdad es que muchos tendríamos hay películas basadas en sus obras, sin duda alguna, y me parece que por ahí valdría la pena seguir dándole vueltas al resto, a toda la literatura narrativa del maestro Espota, incluidos cuentos, etcétera, o replantearse estas historias verdaderamente básicas y nutritivas para el desarrollo cinematográfico, por ejemplo. Bueno, aquí hay un juego, lo que le está pasando al personaje de manera interior, Spota nos lo va a empezar a narrar desde lo que está pasando afuera, ni siquiera afuera en su exterior, en su físico, sino afuera en el ambiente, en la atmósfera que él está habitando. La lluvia de junio golpeaba con su tibia fuerza persistente el techo de la barraca de viejas tablas embreadas, puestas con brea. La brea es esta grasa de lo más barata. No hay para un proceso en el techo de impermeabilización y esas madres que son en otro nivel. Aquí hay sobre estas maderas, esta pertinaz lluvia veraniega en la Ciudad de México, el agua las resbala con estas viejas tablas embreadas. Lejanos chasquidos de relámpagos rayaban el cielo violeta de la ciudad. Muchos barrios, más allá del miserable y oscuro donde Esteban había levantado el campamento. Y después de la luz, es casi mítico el asunto, después de la luz, sin duda de la luz de este trueno, pero después de la luz de la civilización, después de la luz económica, lo voy a decir de una manera muy espantosa,
pero después del último poste de luz. Hasta aquí llegó el poste, hasta aquí alcanzó la red eléctrica y estos tipos todavía están después, es decir, en la oscuridad, pero también eso tiene que ver con la civilización y la barbarie en nuestro México y en nuestras ciudades. Entonces, después de la luz, el rodar de la luz convertida en trueno, ese eco de bárbaros tambores que lo irritaba, la naturaleza, los truenos. Ahora, eso que le está pasando afuera, en realidad, le está pasando al personaje. Dignísimo, por supuesto. No creo que al final de cuentas se hayan, posiblemente sí, pero no sé si directamente, pero estoy pensando en una película de Woody Allen, ¿no? Una película donde la mujer empieza a llorar por una noticia y el cielo de Nueva York empieza a tronar y cae una lluvia que moja en este juego como de lágrimas los grandes ventanales de un departamento en Nueva York y la metáfora es muy linda, pues el símil de la ciudad llorando con el personaje es muy lindo. Bueno, pues aquí lo está manejando de esa misma forma Luis Espota. No tenía sueño por más que estuviese tumbado en el catre con los párpados apretados. Caliente sudor bajaba del pelo y caía sobre su pecho huesudo que hervía de rabia. Fíjense cómo de este asunto de los truenos en este cielo morado a las lejanías de la Ciudad de México, va cerrando, va cerrando, va cerrando, ya fuimos al interior de la barraca y ahora vamos a la piel y ahora vamos a lo que le está apretando, ese pecho huesudo que hervía de rabia, hierve interiormente este pecho huesudo de enojo. Y se cierra de Espota maravillosamente, por eso digo que es un experto también en los elementos literarios, porque el trueno y la violencia que está teniendo en el cielo físico lo está teniendo al interior del pecho, también dentro de él está cayendo esta tormenta. Eh, Hace 2 horas, se dijo, sin despegar los labios. No tenía reloj y aún en el caso de haberlo tenido, no hubiese podido precisar con tanta exactitud que habían transcurrido 120 minutos desde que ella se fue creyéndolo dormido. Aquí también empieza a ver, es decir, como dice García Márquez, pues el primer párrafo de la novela ya está la historia en una semilla, el resto es crecer, ver crecer esa semilla, delicioso, porque este de creerlo dormido es este actuar constante para los otros. El asunto es tan tenso que llega mi pareja y entonces yo finjo que duermo o ella con respecto a mí, creyéndolo dormido o solo deseando que lo estuviera. 2 horas, repitió, y no ha vuelto. Sara no era ni su esposa, ni siquiera su amante, únicamente el otro cuerpo que dormía a su lado por las noches. Híjole, ya, aquí podría cerrar, aquí la verdad es que podría cerrar y decirte, vete a leer esta joya, esta obra de arte, porque está puesto todo el desarrollo de la novela. Está la barbarie de dos personajes que se fingen en tal intimidad, en la intimidad, bueno, aquí no es una recámara como tal, hecha bien, bien diseñada, bien puesta, pero en ese espacio comparto la cama con alguien y finjo que duermo o prefiero encontrarla dormida para no hablar, para no dialogar. ¿Cómo estará de tenso el ambiente que el pecho me hierve, que ya no veo a la otra persona? Lo que veo, dice Espota, es el cuerpo que dormía a su lado por las noches. La que está aquí a un lado ya no es ni mi esposa, ni mi amante, ni la mujer con la que tengo relaciones sexuales. Es el cuerpo, es el cuerpo del otro, absolutamente despersonalizado, pero brutalmente violento, porque este cuerpo del otro, que está ya despersonalizado para mí, me está dando sustento existencial. Gracias a este cuerpo, mi vida tiene ligero, muy infernal, pero ligero sentido. En esos niveles de cloaca es a donde se mete el maestro Espota. También creo, bueno, sin duda, por eso no es un autor popular, por eso no es un autor más conocido, porque sus temas son bastante densos, pero muy, muy emocionantes. Más adelante entonces en la novela dice, bueno, aquí está el personaje con una mujer que está con él, bueno, es que sí, literalmente por hambre, porque este tipo le da ese pedazo de catre en la noche, la medio viste, digamos, pues le da compañía con la brutalidad de las relaciones sexuales y le da 3 veces al día de comer. Por ahí también le repartirá
golpes, escenas de celos, brutalidad, incluso en muchos sentidos, pero le da de comer, no tiene que mendigar la comida, se la gana, son unos cirqueros muy venidos a menos, tienen ahí un oso y andan las calles a pie, tienen un hijo con muchas debilidades intelectuales y físicas. Bueno, tiene él un hijo con muchas debilidades intelectuales y físicas que también es simbólico de su propio ser interior y así está la situación. Dice entonces, es como si no fuera a mí, sino a otro a quien le ocurrió. Se dijo, vagamente fue reconstruyendo el enigma de esos minutos tan recientemente vividos y tan difíciles de evocar. No sé si me estoy prendiendo demasiado con el maestro Spota, pero es que esta frase y esta idea es absolutamente digna de En busca del tiempo perdido. A lo mejor habrá alguien aquí, el día que me vean los especialistas dirán, ahora sí te volaste, pero de verdad, aquí está un eco prusiano absolutamente. Algo que ocurre en la vida de manera tan violenta es como si no fuera a mí, sino a otro mí, otro yo, pero el mismo, a quien le ocurrió, se dijo. Vagamente fue reconstruyendo el enigma de esos minutos tan recientemente vividos, lo que ocurrió en el pasado reciente y tan difíciles de evocar, ¿no? Al final de cuentas, todo el proceso de prusiano se desarrolla a partir de las magdalenas y perdóname, de las magdalenas del té. Y eso, ese sabor se abre todo esa fuente de recuerdos y sale un fluir que dura 9 tomos, 7 tomos en el caso de En busca del tiempo perdido. Bueno, pues aquí el planteamiento es el mismo, pero nuestro personaje y quizá nuestro México y entonces quizá yo estoy petrificado. No hay pan, no hay sabor, no hay café negro que me despierte esa nostalgia. Es más, no quiero abrirla, tengo miedo, por eso soy tan macho, por eso soy tan violento, por eso soy tan brutal, porque, porque ese sabor del pulque, del café, del pan, del bolillo, de la pobreza, de la indignidad, ya no quiero que se aleje. No voy por una infancia extraviada, no voy por una infancia burguesa en términos de Marcel Proust a recordar para rearmar mi camino. No quiero atrás, no quiero, vengo de Comala. Y sin embargo, paradójicamente, camino a Comala, pero ha sido tan brutal que a mí no me genera el mejor sabor de melancolía. No quiero entrar a la melancolía. Para mí la melancolía es justo este presente en el cual me tengo que ganar el pan momento a momento, en el cual, ¿qué melancolía puedo esperar si hoy que estoy viviendo el infierno, mientras estoy 2 horas neurótico esperando a una mujer que ni siquiera es mi pareja, muerto de celos, cómo fue el pasado de peor, de más violento, de brutal, que prefiero este infernal presente que abrir con el sabor de algo la nostalgia del pasado. Impresionante. Bueno, el espectador y al mismo tiempo autor de acciones violentas que le parecía imposible haber cometido o pensado cometer. Viene de matar a un tipo, pero no se engañaba. Ese hombre resquebrajado que convirtió una navaja de barbero en arma de venganza era él. Él mismo no sabía de lo que era capaz hasta que la pasión lo rebasó. Reconocía poco a poco que la ira que lo empujó a usar el acero en contra del otro hombre era su propia ira ya convertida en crimen. Maravilloso, de verdad, estoy muy emocionado. Me gusta mucho el maestro Spota, pero no estaba seguro que tuviera estos alcances, porque hoy mismo, en este momento, estoy leyendo también el planteamiento de una tragedia griega. Ahora, no me cabe la menor duda que Spota lo usó así, porque Spota fue un gran estudiante de la literatura, un gran estudioso de los elementos literarios. Por eso digo que es un autor que vale mucho la pena rescatar, porque lo escribe con tal sencillez, sabiendo que su sustento está puesto en tremendas obras y en tremendas convenciones literarias sin adornarse en ellas. Bueno,
pues este hombre descubre su camino espiritual, su anticamino espiritual en ese sentido. Al final de cuentas será el mismo, pero el de él será a base de golpes, de violencia, de indignidad, de caer. No es una escalera al cielo, es verdaderamente una resbaladilla al infierno del cual ya estaba, en el cual ya estaba. Siguiente párrafo. Era conmovedor para Esteban comprobar que sus palabras lastimaban a su hijo, al enfrentarlo a la posibilidad de que alguien los separara. Cuando los autores, pero particularmente en este caso Spota, no puede el padre dejar al hijo, el hijo tiene una enfermedad, tiene una tara psicológica y no lo puede abandonar, con frases como al enfrentarlo a la posibilidad de que alguien los separara, en esta manera de abordar las novelas que trabajamos aquí con los niveles de lectura aquí en Master Vidal, se refiere a que ese personaje, ese hijo es mi propia interioridad. Es posiblemente la voz con la que yo me veo a mí mismo. Afuera soy un hombre violento, afuera compito, afuera mato incluso, afuera arrastro, rasguño, violento, me gano el mundo, pero adentro, en lo sentimental, lo voy a decir tal cual, soy un tarado. Aquí adentro soy un estúpido, no soy un subnormal. Por eso las mujeres me hacen lo que me hacen. Por eso estoy como, digamos, en el nivel más bajo de la estructura, en términos de las relaciones, de relacionarme con mujeres, apenas me alcanzo a relacionar con las que tienen más baja calidad personal, por supuesto, física, y esto no es para nada una situación violenta, con las más pobres, con las más hambrientas, con las más harapientas, porque esas corresponden a mi interioridad emocional. Sabía que nada podía ser más cruel para obligarlo a guardar silencio que lo que acababa de decirle, a él mismo, es decir, a su hijo y a él mismo. Y sin embargo, ¿por qué he sentido tanto placer en ver dolor en su cara y esa hiriente angustia en su corazón? Híjole, aquí la maestra Alice Miller, que aquí tenemos el trabajo guardado de Alice Miller con El cuerpo nunca miente, diría, por supuesto que aquí hay un personaje herido en la infancia. El asunto es muy sencillo, la tesis es muy sencilla. No hay adulto que pueda tratar bien a un niño si ese adulto fue herido de niño. No hay manera. Por momentos intentará haber una especie de rescate, por momentos será relativamente más suave, pero el proceso siempre es como de regreso para mí. En medio están mis hijos, por ahí pasan y reciben mis latigazos de violencia, mi aire ligeramente que los alcanza a tocar de la ternura, pero siempre es en realidad para mi propio niño que fue abandonado, para mi mismo que ha sido abandonado desde hace muchísimo tiempo. Y ahora está en este nivel tan bajo, tan alejado de la última luz de la ciudad, tan alejado de la última ternura de nuestro corazón, ese placer, esa ternura, esa necesidad, esa violencia empieza a convertirse en placentera. Empiezo a encontrarle el gusto por lastimarte, empiezo a encontrarle el gusto por lastimarme. ¿Por qué he sentido tanto placer en ver dolor en su cara y esa hiriente angustia en su corazón? Pensó. Cuando el terminar vio a Sergio mover lenta y firmemente la cabeza, comprendió que al fin había logrado filtrar hasta el más profundo rincón de su cerebro la convicción de que debía ocultar el secreto, el de haber matado a un hombre. Ahora lo matarán, pero no hablará. Perdóname, la idea es, eh, Sergio, este hijo tonto, fue testigo del padre que mata al otro hombre y lo ayuda como tal, incluso en medio de su estupidez y de la oscuridad, lo ayuda a enterrarlo. Y él, nuestro personaje, empieza a dudar que la policía interrogue a este chico, a este niño Sergio, a este tonto, y que él pueda decir algo. Y gracias al terror que él le causa a su propio hijo, al espanto que genera en el propio Sergio, se da cuenta que le tiene tal miedo que mi imposición sobre mi hijo es de tal manera que es imposible que confiese. No hay manera que reciba peor dolor, que este es brutal, este es muy triste, que el de la propia violencia y abandono de su padre. Si el asunto fuera una cosa como literal con los niños, el rollo sería que podemos golpear, maltratar, violar a un niño,
pero no va a sentirlo de manera tan brutal como estarse enterando que su padre lo odia o con la esperanza de que su padre algún día le diga que lo ama. Es muy triste, es muy angustiante. Wow. El siguiente párrafo. De lo único que Sara tenía plena conciencia, Sara, esta mujer que completa este triángulo del camino espiritual, padre, hijo y esta feminidad volátil, esta feminidad rota, resquebrajada, pobre, que es parte justo de un hombre con un interior también absolutamente madreado, con un interior absolutamente vuelto roca, con un mundo interior absolutamente violentado y quebrado. De lo único que Sara tenía plena conciencia era precisamente de su cuerpo. Otra vez, a ese nivel casi de barbarismo. No hay una idea, no hay una intuición, no hay un sentimiento, no hay el menor intento de poesía, no hay una vocación para la belleza. Lo que sé que me sostiene es el cuerpo. Y ahora yo diría que aquí hay tesis del Marqués de Sade, sin duda alguna. Entonces, precisamente de su cuerpo, de esa carne que Esteban y los demás hombres, Paco incluso, el hombre al que mataron, decían que era hermosa. Es mi único sostén existencial. ¿En qué nivel de pobreza está mi vida? Que lo único que me sostiene intelectualmente es que los demás digan que tengo un bonito cuerpo, que mi físico es agradable, que la carne, de esa carne que cuantos habían conocido deseaban volver a tener o destruir. Es brutal, espota y maravilloso. Me gustaría tener esa carne, pero en este mundo tan salvaje que vivimos, en el nivel cultural, en nuestro México y las relaciones personales, si esa carne no es mía, entonces la voy a destruir. Creo que ya lo expresé. Eh, eh, de esa carne que cuantos habían conocido deseaban volver a tener o destruir, pero que para ella era solo un organismo distinto al de otras mujeres, no porque fuera mejor o más bello, sino porque era insensible, mudo, estéril y lo peor, negado al placer que los demás buscaban y obtenían de él. Esta, otra vez, una joya para un diamante para esta novela del maestro Luis Espota. ¿En qué nivel está el personaje que sé que los demás cuando vienen a mi cuerpo lo gozan, pero yo no? Híjole, es que es casi, en la semana platicaba con Rodrigo, mi hijo que está estudiando algún semestre en la facultad de psicología y me pidió un poco de ayuda con alguna lectura complicada y viene mucho sobre esto. Eh, Basar mi situación existencial en una carencia, ¿no? Como ser parte de una ciudad, pero yo pertenezco al grupo de los sin casa. Si una ciudad es una ciudad, unas civilitas es una ciudad, que la fuerza, que las células que le dan forma a esta ciudad son los hogares, son las casas. Las ciudades se van formando porque hay una casa y hay vecindad con respecto a esa casa de otros y otros y otros y otros hasta que se vuelve una enorme ciudad porque llegaron los vecinos. ¿Qué será ser parte de una ciudad cuando no tengo el elemento básico que le da forma a ese espacio? Yo soy el sin casa en Nueva York. Si fuera el sin casa en la Sierra de Chihuahua, quizá no es tan delicado porque hay muchos sin casa, porque a lo mejor no se necesita o no hay casas en el desierto. Espero que me esté siguiendo el juego. Soy el sin casa en la luna, pues no pasa absolutamente nada. Pero lo que me sostiene y lo que me distingue y lo que causa la diferencia y lo que va a causar mi sentimiento de pertenencia y de reconocimiento para conmigo mismo, que sea una carencia con respecto al asunto del falo, Freud dijo, ese es gravísimo, ese es todo un asunto que después el mismísimo Freud iba a encargarse de desarrollar. Bueno, pues así está Sara. Sara dice, ok, cuando menos lo que sé es que les gusto a los demás. Podría desaparecer jugando muy metafísicamente, podría desaparecer, lo cual me angustia muchísimo, pero bueno, aquí estoy y sé que tengo cuerpo porque los demás lo tocan. Y porque cuando ese cuerpo que los demás, y porque cuando los demás tocan ese cuerpo, gozan. Que por cierto, yo no sé qué es gozo.
brutal, como condenada a un desamparo absoluto. Pensemos que estamos hablando de personajes que son el sustento, que son el subsuelo de México. Es lo que también lo hace brutal. Hay que regresa, te invito a que regreses a la cápsula de Casi el Paraíso, donde esto que está hoy es pota baja al subsuelo, ¿no? Jugando a Dostoyevsky, pues baja las memorias del subsuelo. En otra novela, en concreto en Casi el Paraíso, Spota también va a los grandes límites de la ciudad, va al penthouse y va a los últimos pisos y va a las terrazas. Y en las señoras, esposas de estos magnates, se encuentra exactamente lo mismo que en Sara. Es más, posiblemente peor, porque esas mujeres se saben ya no deseadas. Siquiera Sara intuye que en su cuerpo hay deseo que despierten los otros y gozo que los otros tienen. Estas mujeres aburguesadas de las novelas de Spota, de la alta burguesía, del alto nivel social, ya no tienen esa posibilidad. Terrible, brutal, maravilloso Spota. Ok, ¿por qué hay en mí ese apetito de traición si cuando mi cuerpo sostiene el peso de otros hombres no reciben ni paz ni sosiego, ni siquiera la satisfacción del gozo? Bueno, pues uno más que apoyaba el anterior que acabo de compartir contigo. Ella no se había movido. La ira paralizaba sus piernas, privándola de todo lo que no fuera escupir su furia contra ese repugnante lisiado que lo miraba con humildad de perro y que se le aproximaba de rodillas, llorando también, lamentable en su humillación, y que la ceñía por las piernas mientras gemía sobre su vientre que no la abandonara. Hay que leerla, porque la escena es brutal, es impactante, es fuertísima, porque emocionalmente los hombres mexicanos estamos ahí. Somos adultos, seres enteros, pero seguimos siendo capaces de hincarnos frente a una mujer, tomarla por la cintura y llorando, por más entereza que tengamos, pedirle sobre su vientre que no me abandone, pedirle sobre su vientre a nuestra propia madre proyectada en esta amante, en este cuerpo que duerme conmigo, proyectarle que no me aborte. Es brutal. No me abortes, madre, porque la vida es brutal. Y sin embargo, estoy abortado en la vida, ¿no? Aquí incluso podría ser verdaderamente Heidegger, verdaderamente ese Dasein que yo le decía a mis amigos, el Dasein de los europeos nació para reflexionar. El Dasein de nosotros nace para empezar a mover escombros, a ver si encuentra un pan duro, a ver si se come una cucaracha por ahí. Es tal la violencia económica, tal el desnivel y las diferencias brutales, culturales, existenciales, de belleza de la vida, en las que mucha de nuestra gente nace, que tiene que nacer ahí, tiene que nacer, es decir, el otro día tengo una imagen muy, muy, muy fuerte, en uno de estos, no sé si Insurgentes, vamos a pensar que es Insurgentes, ah, en en los carriles centrales alcancé a ver cómo un muchacho se metía por entre una pared que tenía un hueco, evidentemente, para meterse literalmente al hueco que dejaba el puente. Este es Insurgentes, y entonces los puentes que cruzan Insurgentes, puentes vehiculares que cruzan Insurgentes, están sostenidos pues sobre los pilares y habrá hueco ahí y, y ahí estaba. Entonces pensaba, no sé con quién iba, que le comentaba justo, mira, ese es el gran representante de este video hecho por la televisión española, que creo que se llama Los Niños Rata de la Ciudad de México. Ese es el nivel donde nos movemos. Entonces esta rata de dos patas, que Paquita, la del barrio, y nosotros nos encargamos como de romantizar, como de sacarle el gustito, como de encontrarle la pasión, es muy triste en realidad. Hasta dónde tengo que ir para no sentir temor? No se puede ir más allá de la sangre, por ejemplo. ¿Hasta dónde tengo que ir para no sentir temor?, se preguntó, y llegó a la conclusión, cuando ya sus piernas estaban demasiado fatigadas para dar otro paso,
que el terror que lo obligaba a escapar lo acompañaría siempre. Tremenda frase de este gran novelista Luis Espota. Huyo y huyo y huyo y suelto y abandono y camino y camino y camino hasta que un día me doy cuenta que el terror que me obliga a escapar me va a acompañar siempre, porque no era cuestión de tiempo ni de distancia borrarlo, lo llevo dentro y estarás siempre conmigo. Ahí encuentro el sentido existencial maravilloso, verdaderamente sacudidor, profundo de la literatura. Cuando la literatura consigue esto con cualquier personaje y consigue que me detenga a reflexionar, que por un momento ponga mi hoja en el libro o le ponga de cabeza o detenga mi ordenador para suspender la lectura, respirar, respirarme y ver qué voy a hacer ahora, qué demonios voy a hacer en el camino de mi existencia con esta información. Eh, wow, que el terror que lo obligaba a escapar lo acompañará siempre porque no era cuestión de tiempo ni de distancia borrarlo. Lo llevo dentro y estarás siempre conmigo. Pensaba apuntar hacia una especie de imposibilidad, ¿no? De solo estrellarnos entonces. Por eso el mexicano se fuga en el desmadre, dirían Octavio Paz y Carlos Fuentes, porque, no, porque estamos en esta especie de imposibilidad, de no sabemos qué hay adentro. Yo creo que el tiempo ha cambiado, hay un montón de información, hay un montón de generaciones diferentes y es momento, si no es que ya estábamos atrasados, de empezar a manejar el concepto de la vulnerabilidad. Pero, pero me desvié porque el punto es, para esto sirve la literatura, para lentamente abrirnos a nosotros mismos, y reconocer también que en esto que estoy leyendo también hay un reflejo de mí, que también hay profundo dolor que tengo ahí atorado, que tengo ahí guardado y que solamente se abre lo que está cerrado y lo que llevo dentro necesita ser abierto, necesita ser expuesto a la luz, al calor, al amor, a mi propia visión, necesita reconocimiento, ya no ser abortado y cerrar los ojos y negarlo, enfrentarlo por más monstruoso que sea. ¿Nos va a llevar generaciones? No lo sé, va a ser doloroso, seguramente sí, pero ahí funciona, en esos niveles es donde el arte y su sutil belleza y su sutil profundidad nos da luz, nos ilumina interiormente. Y fíjense, digo, párrafos adelante, pero se crea de todas maneras un asunto sistémico en estos resúmenes que hago de las novelas. Maldito animal. ¿Cómo puedo nombrar a ese ser que está encerrado, metido en él mismo, como un maldito animal? Sara comprendió entonces, no pensaba matarlo. Su crueldad no se reduciría, como lo creyó en un principio, a degollar al perro asustado. Esta escena es muy buena. Es un perro literalmente, que está encimándose sexualmente con el niño tonto. Están jugando y el perro se ha excitado y está encima de él con sus jadeos y el perro muy excitado montando al niño. Y le parece un cuadro brutal a nuestro personaje, ¿no? Y entonces dice, lo saca a patadas al perro, al niño le pone un cachetadón, lo deja tirado y va a castigar al perro. Y entonces, pero dice Sara comprendió entonces, no pensaba matarlo. Su crueldad no se reduciría, como lo creyó en un principio, a degollar al perro asustado. Sería demasiado benigno ese castigo. Estas frases son brutales. Es demasiado bueno matarte. La vida está tan peor, está tan jodida, que si te mato, te saco, te libero. Es Shakespeare en Hamlet, ¿no? Le dice Hamlet mientras su tío está rezando y dice, no te mato ahora, si te mato ahora, no me vengo, es una venganza. No, no es una venganza, perdóname, es un regalo. Si te mato en este momento hincado pidiendo a la divinidad, yo mismo te mando al cielo y lo que quiero es que te largues al maldito infierno. Sería demasiado benigno ese castigo. Va a privarlo de la virilidad, va a cercenar en una revancha estúpida sus atributos. Para no ver lo que iba a ocurrir, cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. Por unos segundos Esteban jadeó
tratando de inmovilizar al perro. Luego hubo un aullido de salvaje dolor que permaneció por largo tiempo suspendido en la quietud de la noche. Sigue más o menos. ¿Por qué lo hice? Se pregunta ahora Esteban, ¿no? Pensaba, ¿acaso para no ser yo el único, o como desde hace tiempo lo sé, porque odio a quienes hombres y animales pueden ejercer, disfrutar, gobernar sus instintos, sin tener que sufrir la dolorosa desesperación, brutal es esto, sin tener que sufrir la dolorosa desesperación de estar incompleto y frustrado? Vale la pena revisar nuestros personajes en la novelística mexicana. Ahí está, me parece que ahí está la información metafísica, histórica, metafísica, psicológica real de nosotros. ¿Qué tal si entonces, igual que Heidegger con su Dasein, nosotros estamos incompletos y frustrados? Muy freudiano también el asunto. Maravilloso. Entonces, claro, ven, no castigamos a los otros, siempre nos castigamos nosotros mismos y ahí alcanza esta novela un nivel espiritual. El muchacho hizo un último esfuerzo por vencer la resistencia de Sara. Al no conseguirlo, se dejó caer a su lado, intentó violarla. Un tiempo después, ella advirtió que Sergio empezaba a agitarse, a emitir un silbante murmullo idéntico al de los hombres que le regalaban dinero. No obstante que este joven y este estúpido, de todas maneras, tiene esta tendencia natural, esta tendencia biológica, esta sexualidad a flor de piel. A la mañana siguiente, al despertar uno al lado del otro, intuyó Sara que él no recordaba nada. La miró sonriente, con los ojos limpios de hipocresía. No sabía, fue pura pasión, pero esos somos los hombres en nuestros niveles psicológicos, en nuestros niveles interiores. Somos pura pasión, somos pura oportunidad, somos un brutal presente, pero no es un presente espiritualizado. No somos el polvo enamorado, somos polvo, con riesgo de hacerse el lodo. Wow. Sara pensaba con amargura que las rejas que limitan la libertad de cada uno se llevan bajo la piel. Soy libre otra vez y sin embargo ni estoy contenta ni creo que volveré a estarlo. Las semanas del hospital habían matado en ella el entusiasmo de vivir. Esto es brutal, tengo apenas 20 años y ya me abruma el peso del asco, el aburrimiento de una existencia sin esperanza. Pero estos existencialistas franceses, cansados de una ciudad aburguesada, con un sol a mediodía, reflexionando por el sentir y por el sentido de la vida. Acá somos seres en medio del desierto, hambrientos, quemándonos interiormente, sin la capacidad incluso de la reflexión. Tengo apenas 20 años y ya me abruma el peso del asco, el aburrimiento de una existencia sin esperanza. He terminado con todo a una edad en que otras mujeres comienzan. Lo que me falta por vivir. ¿Qué otra cosa que no sea vacío puede ser? Me asusta sentirme así, estéril como la arena, frente a un futuro tan inútil como interminable. Ah, joya, joya casi existencialista, sin duda alguna. Pero insisto, dolorosamente, profundamente dolorosa, porque además no tiene la capacidad del registro intelectual. Quizá entonces los artistas, los intelectuales, cuando son capaces de narrarlo, ahí encuentran un sentido. A lo mejor el mundo es esta mierda, pero esta mierda la convierto en una historia que le puedo contar y que puedo compartir a los otros. Y cuando la cuento y la comparto, se cierra lo que el prodigio diría de García Márquez: logro que los otros me quieran. Aquí me parece que hasta eso está exento, porque no hay esa capacidad intelectual, no hay esa posibilidad de convertir esta brutalidad en un poco de belleza. No es la infancia del maestro Jodorowsky, no hay esa capacidad, es la brutalidad del mundo per se, la brutalidad del mundo porque así está, porque no hay quien todavía le encuentre este sentido a este antiparaíso o en Esperando a Godot se siente, la crueldad es intelectual al final de cuentas, hay un pretexto y esa crueldad intelectual
me permite adueñarme del discurso de lo que está pasando. Acá yo intuyo que ni siquiera hay discurso. Claro, no lo está contando Spota en una novela y ya está implícito. Pero el cabrón logra meternos de tal manera a su brutal realidad y cuando en esa realidad literalmente tampoco hay nada que decir. Con placer supersticioso, Sara agradecía al destino haber sido ella la primera mujer que disfrutara de su inocencia. Híjole, pues sí, la tipa viola al muchacho, al tarado, sí como un regalo para él, pero también sabiendo que de esa manera lastimará al padre. Tremendo. Con placer supersticioso, Sara agradecía al destino haber sido ella la primera mujer que disfrutara de su inocencia y atribuía a ese hecho en verdad increíble una cualidad de mágica fortuna. Bueno, sí hay aquí, ya para estas alturas, para ir cerrando la novela, sí hay un discurso mágico. Como si por haber violado la pureza física y espiritual de Sergio, la vida fuera a colmarla de venturas a ella misma. ¿Ven? Ah, hasta en la bondad, hasta en la inocencia. Estoy tan hambriento de existencia, tan hambriento de vida, tan hambriento de belleza, que intentaré arrebatarte la tuya. Es el niño frustrado que a los 7 años, cuando en una noche de aguacero, de granizada, no lo dejaron salir y entonces al otro día de camino a la escuela, este niño frustrado, cancelado en su hogar, ante el temor de una madre de que no te vaya a dar gripa o te enfermes de anginas o lo que sea, tiré todos los muñecos de nieve que me encontré del camino de mi casa a la escuela. Y una señora se quedó, niño, ¿por qué? Un mono muy lindo con nariz de zanahoria, gorrito, una joya que armaron los vecinos. Yo la boté, yo solo pasé y tiré la cabeza de ese muñeco. En ese momento no sabía, muchos años después me fui enterando que estaba el coraje, la ira de un niño que no pudo juntar un pedazo de granizo y ponérselo a ese muñeco de nieve porque su mamá y su papá desde la ventana estaban cancelando la posibilidad de jugar. Nunca cae nieve, cuando menos, o granizo con ese nivel en la Ciudad de México como para ponerse a hacer muñecos de nieve. Y la única oportunidad que hubo, por un temor bruto, absurdo, de un par de niños reprimidos a su vez en su propia infancia, se hizo cadena. Obligándola lentamente, firmemente, brutalmente a sentarse sobre la plancha de hierro. Esteban, después de que Sara abusa del niño, del muchacho, la sienta en una plancha caliente de hierro, le va a destrozar, va a quemar, ¿no? Si no es para mí, no será para nadie ese oscuro objeto del deseo que después se encargó el maestro Buñuel también de desarrollar, obligándola lentamente, firmemente, brutalmente a sentarse sobre la plancha de hierro. Cuando su alarido quebró el silencio, cuando su carne chirrió al quemarse en el disco puesto al rojo, Sara ya se había desmayado. Otra vez la inconsciencia, no hay elaboración. Esteban la miró, inerte, en el suelo, convertidas sus caderas, que habían sido hermosas y deseables, en una masa oscura de carne achicharrada. ¿Se acuerdan cómo empezó la tormenta en la novela La sangre de los otros aquí del maestro Spota? Bueno, pues ahora, híjole, es que es brutal, porque la novela va a cerrar, si de por sí la vida de México es brutal y está del culo, la novela va a cerrar con un culo achicharrado. Lo logramos. Aquí, y cuando digo México, digo en realidad Latinoamérica, si la vida está del culo, podemos empeorarla. Podemos generar una vida de culo achicharrado. Parece una broma, no lo es. En una masa oscura de carne achicharrada, suspiró profundamente. Sentíase aliviado, satisfecho como nunca de haber podido ejercer el placer de la venganza, que es lo que nos queda al final de cuentas. Mientras recogía la manta y se le echaba a los hombros, rememoró. Siempre dije que hiciera lo que hiciera, nunca podría matarla. La amaba demasiado. Es una joya, no te lo pierdas, por favor. Eh, eh, hay que hablar, hay que renacer, hay que pasarla a nuestros jóvenes, porque además, como te decía al principio
de esta charla, la sencillez, la consistencia en la narración de Spota permite eso. Con un poquito de ir avanzando y tantita ayuda, podemos ir encontrando estos enormes juegos simbólicos, estas enormes situaciones psicológicas, sociales para lo mexicano que tiene el maestro Luis Espota, pero en general, pues, la historia se cuenta perfecta, con todos sus sabores y con toda la violencia que va implícita en ella misma. Master Vidal, YouTube, La sangre enemiga del maestrazo Luis Espota. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Estás en Master Vidal en YouTube. Chao.